Terrible ola polar. Suspenden las clases. Queda prohibido abrir restaurantes. Está prohibido cargar GNC en el auto. Suspendieron las actividades deportivas. Así está Mar del Plata ahora, en este momento. Bueno, está Cristian Fernández por teléfono, oriundo de la Ciudad Feliz. Hola Cris, ¿cómo estás? Ana y Daniel. Situación extrema, ¿no? En Mar del Plata. Daniela, ¿cómo les va? Buen día, gusto de saludarlos. Exactamente, tenemos que hablar, Daniel, de un hecho histórico. Es el único término que le cabe, porque no hay precedentes de tal cantidad de cortes simultáneos de gas en la ciudad de Mar del Plata, algo que había comenzado con limitaciones para lo que tenía que ver, sobre todo con la carga de GNC. Ya en la jornada de ayer, la totalidad de estaciones de servicio ya no estaban cargando gas natural comprimido a los vehículos, pero en horas de la tarde y en el marco del frío intenso que hay en Mar del Plata, comenzaron a registrarse fallas en el suministro en diferentes barrios de Mar del Plata. Esto comenzó por la zona sur, Lomas del Golf, acantilados, Bosque Peralta Ramos, vecinos que comenzaron a denunciar que había poca presión o que directamente no tenían gas. Bueno, no se solucionó esa situación, sino que fue increciendo y hay una gran cantidad de barrios de Mar del Plata que están sin el suministro y, como decía, con limitación de actividades, comenzando por la suspensión de clases para el día de hoy y la actividad nocturna, por ejemplo, en restaurantes, teniendo en cuenta la necesidad de comenzar a tener un poco más de caudal. Y lo más preocupante, por lo menos pensando incluso a futuro, sin saber en cuántos días, será cómo va a ser la reconexión del servicio, que tiene que realizar de manera manual la gente de Camusi en cada uno de los domicilios afectados. Cristian, preguntarte, en este operativo que vos estás mencionando, teniendo en cuenta que quizás hay personas que no pueden acercarse, personas que tienen una movilidad reducida, personas que no saben cómo pedir auxilio, ayuda o algún tipo de asesoramiento o acompañamiento, ¿de qué manera hacen el operativo? ¿Van casa por casa viendo en qué circunstancias se encuentra cada hogar o de qué manera lo hacen? Y pensando eso, Ana, a futuro, además, cuando esté restablecida la presión para poder abastecer la red hogareña, digo, lo estamos pensando cuando llegue la solución aquí a la ciudad de Mar del Plata. Por lo pronto, en la jornada de ayer, la empresa Camusi Gas Pampeana, que tiene la concesión del servicio, habilitó una línea telefónica de la que podrás imaginar, creo que no hace falta que te lo diga, fue imposible comunicarse durante buena parte de la jornada. Claramente. Absolutamente, Daniel. Ya en la jornada de hoy, la empresa distribuidora de energía eléctrica está alertando que se consuman, porque obviamente hay una mutación, un pase para el consumo de algún tipo de artefactos para poder calefaccionar tu casa o cocinar eléctrico, que se mida en este caso el consumo también para no tener inconvenientes. Coincide esto además con los últimos 2 días, los más fríos que hemos tenido en el año aquí en la ciudad de Mar del Plata. Fue creciendo de manera exponencial en el consumo y eso fue generando justamente que hubiera una menos presión. Ahora, nos explicaban, Daniel, Ana, que cuando los reguladores nos dicen de las viviendas que tienen la instalación de gas, operan a 500 gramos y que cuando la presión es menor a 300 se traba el mecanismo y por eso es una tarea que tiene que hacer después de manera manual la gente de la empresa a futuro cuando se pueda restituir el servicio en los barrios que están afectados. Es la segunda vez que decís a futuro cuando se pueda restituir el servicio. Evidentemente la empresa no dio dato oficial de cuándo podría normalizarse el servicio, ¿no? Exactamente, le puedo poner solamente signos de admiración a lo que dijiste, porque no hay dato alguno, Daniel, y eso es lo más preocupante, y por eso ayer en horas de la noche, desde el municipio se habló de la conformación de un comité de crisis y se dieron a conocer estas medidas a las que, bueno, hacían referencia en el comienzo. Pero lo más preocupante tiene que ver con eso. Mar del Plata está afectada, no así otras ciudades del sudeste de la provincia de Buenos Aires, y insisto con esto, no está definido cuándo el suministro podría volver. Hay barrios de Mar del Plata que tienen gas, sí, hay algunos que tienen gas, otros que tienen muy poca presión. El tema es que la situación está hoy más complicada que lo que estaba ayer. Buen día, Cris. ¿Desde qué hora están obligados a cerrar restaurantes y cafés allí en Mar del Plata? El aviso que dio ayer el comité de crisis fue que lo que no se iba a permitir era el servicio nocturno. Ya ayer en horas de la noche algunos cerraron
no tanto por esta directiva del Comité de Crisis, sino porque directamente se habían quedado ellos, de acuerdo al barrio, insisto, sin la posibilidad de tener gas. Pero por lo menos dentro de las directivas que se dieron, que tenían que ver con la suspensión de clases en todos los niveles, la suspensión obviamente del corte de suministro, que ya estaba parcializado al parque industrial de Mar del Plata y Batán, y al resto de las industrias, no se dio horario, se habló solamente del turno nocturno que no tendría que tener actividad. Ahora, la pregunta que nos hacíamos recién en el pase, Cristian, es ¿quién va a hacerse cargo de la pérdida económica de los restaurantes o las cafeterías? ¿Quién o cómo se recuperan los días de clases perdidos? Hay actividades deportivas, quizás es lo menos importante, porque a mí me parece que lo sobresaliente, claro, lo sobresaliente es la escuela y el laburo. Ahora, bien marca Ana que en la actividad deportiva hay docentes, hay profesores, hay profesionales que dependen de esa actividad. ¿Cómo van a hacerse cargo de la pérdida económica de esta gente? Bueno, habrá que ver qué tipo de respuesta se da a futuro. Insisto, Dani, me parece que los ha tomado tan de sorpresa que ni siquiera se ha planteado esa situación, sino lo único que se dijo fue, bueno, vamos a tener que suspender esas actividades y esperar tener algún tipo de respuesta por parte de la empresa Camus y Gas Pampeana. Hay un dato que ayer consultábamos nosotros en la municipalidad, lo que marcan es que desde la empresa dijeron que no se reportó casos similares de tal cantidad de restricción de servicio domiciliario en ninguna ciudad del país. Así que imagínate que justamente esas son las respuestas, no pueden dar todavía ni siquiera la respuesta del origen de esta cuestión, uno supone que menos todavía cómo se va a resolver o qué respuesta se le va a dar a los damnificados por esta situación. Ahora, Cristian, estamos hablando de crisis, estamos hablando de una situación, como vos decías, fuera de lo normal totalmente en la Argentina, inclusive con lugares en donde hace temperaturas bajo cero. Si quieren, vayamos a Ushuaia, en donde tuvieron 17, 18 grados bajo cero estos últimos días, en donde fue muy crudo justamente la temperatura. Ahora, lo que pregunto es lo siguiente. En la situación de crisis, ¿qué es lo que pasa con los geriátricos? ¿Qué es lo que pasa con los hospitales? Porque es, digamos, el suministro importantísimo para la comida, para calefaccionar, para un montón de cuestiones que son realmente muy importantes. ¿Qué es lo que se está haciendo en base a esto? Sí, bueno, por lo pronto la habilitación de lo que tiene que ver con líneas, insisto, por parte de la empresa Camucci, y en el ámbito de la municipalidad, la asistencia a aquellas personas más complicadas a través de los sistemas del área del Servicio de Desarrollo Social, sin una línea telefónica clara, pero sí con la posibilidad de recibir consultas a aquellos que necesiten. Las primeras que se atendieron ayer a la noche en todo el sentido tenían que ver con un par de residencias de adultos para mayores, que habían comunicado que tenían en ese momento baja presión todavía, y supuestamente habían podido tener algún tipo de respuesta. Lo más complicado es que desde la propia empresa, lo que están diciendo cuando se les pide solución o ver cómo se puede acelerar esta cuestión, hablan de que el inconveniente del corte en suministro de gas natural en Mar del Plata se debe a la falta de abastecimiento de, abrieron comillas en un comunicado, de terceros al sistema y que desplegaron todo el equipo técnico y operativo para la reconexión, sin dar un solo dato acerca de cuándo puede solucionarse y obviamente qué tipo de respuesta se le va a dar a la gente. Hoy, por ejemplo, Ana, ya lo que tenés, Mar del Plata, buena parte del servicio, lo que tiene que ver con taxis y remises, que en su mayoría cargan justamente gas natural comprimido, o no están saliendo o están en paradas fijas, teniendo en cuenta que al no poder cargar justamente gas, tienen que funcionar los vehículos a nafta, sabemos la diferencia de los costos, que no es viable trabajar de esta manera. Así que es una Mar del Plata que tiene un panorama absolutamente distinto el día de hoy. Muchísimas gracias, Cristian. Vamos a estar conectados con vos seguramente para ver cómo transita el día en general. Gracias. Abrazo grande.